Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va especialmente para unos muchachos de Uruguay que me preguntan cómo poner a punto un motor, o sea, el encendido, pero de una moto a platinos. Platino es mi especialidad. Eran motos antiguas, de 6 volt. Claro, un voltaje bajo, con su condensador, los platinos, la bobina de alta. Y nosotros hacíamos el caminen fuerte de verdad. Le poníamos una bobina de alta de competición, una bobina grande era. Yo tenía en la mía, se llamaba IMOF. IMOF era una... O sea, estaba la bobina de alta, ¿sí? Estaba la bobina de alta. Y acá en el cable salía otra bobina para potenciar la chispa en la bujía, ¿sí? Y era muy efectiva. Mire que yo un día saqué la bujía, porque hace años que estoy andando con la misma bujía. Cuando la saqué estaba llena de carbón, completamente llena de carbón, de hollín. Y seguía andando. O sea, esto potenciaba muy bien la bujía. Era la marca IMOF, se llamaba. IMOF, así. Bueno, le voy a pasar a explicar a este muchacho cómo ponemos a punto una moto a platinos. Esto sería la plaqueta. La plaqueta porta platinos y bobinas. Como dije en un video, la bobina más grande es la de encendido. La más chica, iría aquí, es más chiquita, es más pequeña. Entonces vamos a ir a esta. Esta tiene un cable a masa, ¿sí? Y el otro va al platino, que lo voy a dibujar, voy a tratar de dibujarlo para que se vea. Chicos, los gatos otra vez, tranquilos. Este es el platino que iría a masa, ¿sí? Esto va conectado de esta forma, y aquí iba el condensador, ¿sí? Yo tenía un secreto acá. Al condensador no lo ponía adentro, lo ponía afuera. No lo colocaba acá, o sea, sacaba el cable que iba al platino, del platino lo sacaba afuera y ponía el condensador afuera. Porque una falla que tenía, no tenía que sacar magneto, nada, cambiaba directamente el platino para afuera, ¿sí? Bueno, pero acá estamos explicando cómo vamos a poner a punto. Esta es la plaqueta. Cuando el platino está cerrado, está produciendo una inducción en la bobina de alta, ¿sí? Este cable, a ver, sí, va con el platino, condensador, sale al lado exterior y va a la bobina. A veces tiene un número más y un signo menos, y a veces tiene un número 1 o 15, así era en la antigüedad por lo menos. Y este va a masa, así. Cuando el platino abre, salta la chispa, o sea, corta la corriente, el campo magnético atraviesa el bobinado de la bobina y salta la chispa de alta tensión, ¿sí? Bueno, acá vamos a pasar a lo siguiente. Le voy a mostrar acá, esto sería ya el magneto. A ver si me sale, lo voy a dibujar medio a grosso modo. De esta forma y acá hacia así. Así es el magneto. O sea, el centro del magneto es así. Esto es una leva que hay en el centro del magneto, cuando uno lo ve. El platino tiene su levita aquí. Tiene una leva. ¿Sí? O sea, en este momento estaría el platino cerrado, estarían conectados, uniéndose, produciendo la electricidad, cargando el condensador
y excitando la bobina. Le decimos excitando, pero está enviando corriente, la está haciendo funcionar. Pero cuando esta leva llega aquí, el platino hace esto, se abre. Al abrirse, así sea el espesor de un papel o más finito, ya saltó la chispa. O sea, yo tengo que buscar ese punto y el pistón que esté 2 milímetros antes, 2 milímetros antes de el punto muerto superior. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que 2 milímetros antes voy a tener el salto de chispa. Otra cosita, los platinos, hay que calibrar la luz de platino, no puede ser excesiva, tiene que ser fina, pongámosle el espesor de este capuchón, ¿sí? O sea, menos de 0,50, menos de medio milímetro. Cuando uno compra un platino nuevo, hay que limpiarlos, porque vienen de fábrica con un aceitito, y para evitar el falso contacto hay que limpiarlos. O sea, una lija de agua de 500 o 600, bien finita, que no los raye. Limpiarlos bien antes de colocar. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta el sentido de giro del motor, ¿no? Si este motor gira hacia allá, esto ya pasó y va a volver por aquí para abrir. En el momento que abre, se van a separar los platinos y tengo el salto de chispa. Hay magnetos que tienen sus ventanas, así, de esta forma, en la cual uno puede ver perfectamente. Pero hay otros en los que no se puede ver porque no está. Si es una lotería ahí, uno tenía que sujetar el cable que salía del platino y condensador con la mano y poniendo el magneto con la chaveta, pero sin ajustar nada, y girábamos a mano y sentíamos la descarga eléctrica en esta mano y mirando el pistón en donde estaba, así buscábamos el punto. Si nos quedaba muy avanzado, esta plaqueta tiene un sistema de corredera, ¿ven? Aquí va enroscado el tornillo. Uy, me estoy quedando sin tinta. Aquí es donde va enroscado el tornillo. Entonces uno puede girar esta corredera y buscar el punto exacto del encendido. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado claro. Y si no les quedó claro, vuelvan a verlo. No me vuelvan a preguntar a mí sobre, ¿cómo es? Vuelvan a verlo el video. Yo cuando estudiaba y leía el libro y no entendía, volvía atrás y volvía a leerlo. Y otra vez no me quedaba, entonces retrocedía varias hojas y volvía a leerlo. Entonces hagan lo mismo, no me pregunten, porque no les voy a contestar. Sinceramente no les... Vean otra vez el video, entonces, para aprender, porque así se aprende. Bueno, voy a mandar unos saluditos. Hoy estuve con el médico, todo el tema. Tengo la sangre espesa. ¿Vieron un motor que se le pone un aceite muy espeso? ¿Qué pasa? O revienta el filtro, o giran los metales. Nuestro profesor nos decía, un motor se parece mucho al cuerpo humano. ¿Cuánta razón tiene? Bueno, voy a mandar un saludo a Mateo Crespín de San Pedro. Conozco San Pedro, hace como 20 años que anduve por ahí, cuando todavía andaba en moto en la ruta. A Walter Campos de Mar del Plata, a Jorge Concepción, dije ruta, acá en Argentina decimos ruta, en otros países dicen autopista, carreteras. Bueno, una ruta sería una cosa angosta, media provisoria, no es una autopista, no es una carretera, es un poquito inferior. A Jorge de Concepción, a César Paul Loredo López de México, a Luciano de Neuquén, a Joaquín Díaz de Balcarce lo conozco,
a Pablo Díaz de La Rioja, a Germán Cristaldo de Posadas Misiones, a José Antonio Hernández de Lucena, España, un gran abrazo, a César Bakers, México, a Joaquín Díaz de Balcarce, creo que está 2 veces, bueno, a Albert de España, a Marco Jiménez de Córdoba, no olvidé, hay un 20 unas remeras con mi logo, pero creo que por el momento solamente se están vendiendo por Europa, ya pienso que en breve llegará el resto, ¿sí? Así que tranquilos. A Tequiller de Colombia, a Franco Bringas de San Luis. San Luis es una provincia que conozco también, muy linda, muy buena gente. A Alejandra Ávila de Córdoba, a Darío Rodríguez de Aedo, a Javier Jorge Castro, a Felipe Jara Mejía de Santiago de Chile, a Valentín Bonaparte de Santo Tomé, Santa Fe, a Martín Joel de Mailén y Leticia de Chascomús, a Marco Montiel de Carué, a Fabián López de Colombia, a José Antonio Hernández de Lucena, Córdoba, a Néstor Cardoso de Uruguay, a Jesús Rodríguez de España, a Henry Diverso de Uruguay, a Jaime Manuel Jiménez Morales, Islas Gran Canaria. Bueno, tengo muchos más, pero se va a hacer muy extenso, lo voy a dejar para la próxima, ¿sí? Un gran abrazo y hasta la próxima, gracias.